vamos entonces al último capítulo, y como ustedes están viendo ahí, el capítulo 16 tiene como título Enfermedad, pérdida y congoja. En Mateo capítulo 25, los versículos 35, 36 y el verso 40, Jesús le dijo un momento a aquellos que le seguían: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y en Isaías 61, la Escritura nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado más adelante, no lo puse todo para no serlo tan extenso, a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Una de las mejores oportunidades para ministrar en el Señor a aquellas personas que están en necesidad se presenta justamente cuando la enfermedad azota a alguien o algún miembro de una familia cercana que todavía no conoce al Señor. Es el mejor medio para presentarle al Señor Jesús. Pero también una de las oportunidades es en medio del dolor ante la pérdida de un ser querido. ¿Cómo encarar el aconsejamiento a los enfermos? El Nuevo Testamento enseña que los ancianos o pastores deben orar por los enfermos para que sean sanados, según nos dice Santiago capítulo 5, verso 13, verso 10 al 16. Pero también debemos entender esto, que a través del apóstol Pedro, el Señor nos hizo a todos, hombres y mujeres, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, es decir, tanto hombres como mujeres cristianas bautizadas en el nombre de Jesucristo están capacitadas o deberían estar capacitadas para orar, aún una oración sencilla por sanidad, tienen poder y autoridad de parte de Dios para echar fuera demonios, no con la imposición de mano, que eso está pura y exclusivamente dentro del ámbito de aquel que es ministro ordenado, que ha sido ungido para el ministerio. Pero sí, las mujeres dentro de nuestra iglesia tienen autoridad para ministrar en el nombre del Señor. Y hoy lo vemos más todavía por el crecimiento de los grupos de amistad, donde, sorpresa y para vergüenza de nosotros los hombres, la mayoría de los grupos de amistad están siendo lideradas por hermanas. No sé por qué, o mejor dicho, sí sé por qué, porque las hermanas tienen un montón de ocupación y así todos siempre tienen un sí para el Señor. En cambio, los varones somos un poquito, y no sé, vengo cansado del trabajo, voy a ver si tengo tiempo. Siempre somos más remolones, pero la mujer está siendo grandemente usada en este tiempo, como lo fue también en el tiempo del Nuevo Testamento, para hacer avanzar el reino de Dios. Parece ser la voluntad general de Dios sanar a los enfermos. El toque sanador del Señor no ha perdido su antiguo poder, aunque ustedes lo saben bien. Aunque Dios sea Dios y aunque Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, también al ser Dios, Él se reserva el derecho de sanar o no sanar, o decir, todavía no, esperemos un poco. Y en eso tenemos que ser sabios nosotros, ¿verdad? Entender cuál es el propósito y la voluntad de Dios cuando Dios nos sana. Pero como somos hombres y mujeres de fe, nosotros tenemos que ir por la fe, creyendo firmemente que la promesa de Dios es que por su llaga nosotros fuimos curados y que Él, dentro de sus planes para con la humanidad, es sanar. Y dijimos que sanar no es solamente sanar un cuerpo enfermo, sino es sanar del pecado, de las causas del pecado. Sanar en el presente, pero también esa persona, al ser sanada, tiene la posibilidad de encontrar a la sanidad total y completa en el futuro, cuando el Señor venga a redimirnos de este cuerpo humano tan limitado que tenemos hoy, que se cansa, que se enferma, que se fatiga, que se desanima,
y una vez que estemos sueltos de toda limitación, ya estaremos con el Señor por toda la eternidad. Dios tiene un propósito al permitir que sus hijos sufran. Esto da, en cierta forma, dignidad y significado al padecimiento humano. Lamentablemente, a través de la historia de la Iglesia, y sobre todo en los últimos años, algunos predicadores es como que lo obligan a Dios, le imponen a Dios que sí o sí tiene que sanar, cuando realmente nosotros tenemos que obedecer la voluntad, descubrir y obedecer la voluntad de Dios. Por eso, muchas veces, ustedes y yo no quisiéramos sufrir, pero viene el sufrimiento. Tal vez en este tiempo no nos toque, tal vez dentro de unos meses, de unos años, pero siempre, mientras estemos sobre esta tierra y estemos en este cuerpo, va a venir el sufrimiento. Sin embargo, Dios al sufrimiento le da un verdadero significado, ¿sí? Le da un verdadero sentido, porque es allí cuando ustedes y yo descubrimos si realmente nuestra vida espiritual está fundamentada en la fe en Dios o somos muy superficiales en nuestra creencia. Visitamos a los enfermos para orar por ellos, para consolarlos, para animarlos y fortalecerlos en su fe, asegurándoles que Jesús está presente ahí en ese momento que hacemos una oración y que también no solamente está presente, sino que tiene un interés especial en ellos. En ese momento de dolor, en ese momento de pérdida, en el momento de enfermedad. Por muchos años yo me creía y tenía la imagen antes de convertirme verdaderamente al Señor, como muchas personas tienen hoy, que Dios es un anciano barbudo que está en el cielo con un palito golpeándole a la gente para hacerles mal. Pero cuando entramos a leer la Biblia descubrimos que el mal que hay en la tierra, que la maldición que hay en la tierra y en todos los seres humanos es a causa del pecado que arrastramos de Adán y Eva. Sin embargo, Dios ha venido a nuestras vidas por medio de Jesucristo a dar sentido, un nuevo sentido a nuestra vida. Ha venido con la promesa que se cumple cuando usted y yo lo recibimos de corazón y por medio de la fe, ha venido a renovar, a restaurar, a salvaguardarnos, a asegurarnos, a protegernos y a proveer para nosotros todas y cada una de las cosas que ustedes y yo necesitamos. Somos provistos por Dios, somos enriquecidos por la presencia de Dios. Y vaya, si usted mira atrás y tiene algunos años de convertido, tal vez décadas de convertido, se puede dar claramente las muchas cosas que hizo Dios por nosotros y poder de esa manera sacar cuenta, decir, si no tuviera Dios, realmente no tendría hoy esto y estuviéramos perdido muchísimas cosas de gozar y de ser felices y de tener paz como Él lo ha hecho hasta hoy. Hay algunas normas que se deben obedecer, observar o tener cuidado con respecto cuando hacemos visitas a los enfermos. Tenemos que evitar ciertas conversaciones, no hablar de las enfermedades del otro, porque nos puede pasar, y esto es sin querer, caemos en vamos a visitar a alguien con una determinada enfermedad y le empezamos a hablar, sí, pues yo tuve un tío, sí, justamente un tío que sabe que se operó de lo mismo que usted y empezamos, y por ahí sin darle cuenta, sí, pero a los pocos días de que le dieron el alta se murió y tenemos que tener muchísimo cuidado, medir nuestras palabras, tener mucho cuidado, incluso medir nuestras respuestas, porque tal vez la persona nos haga preguntas. Hay personas que no les gusta estar internada. Es más, no solo, bueno, creo que la mayoría, ni a ustedes ni a mí, nos gusta estar internados, pero cuando nos toca estar, tenemos que estar porque creemos que es para bien de nosotros, ¿verdad? Pero hay personas que no solo no les gusta, sino que discuten con la familia, discuten con los médicos, discuten acerca de su enfermedad con los enfermeros, como si supieran más que los que han estudiado para eso. Entonces, el primer consejo cuando vamos a visitar a un enfermo, sea en su casa o en un hospital, un sanatorio, donde sea, evitar ciertas conversaciones, tener mucho cuidado con lo que hablamos y no empezar a citar todos los casos de personas que tienen o tuvieron esa enfermedad. Nada de eso, tenemos que hablar de cosas que realmente ayuden al enfermo. Por otra parte, no conviene interrogar demasiado al enfermo sobre la enfermedad que tiene, porque posiblemente haya cosas que el enfermo no quiere contar y nosotros tenemos que respetar su privacidad. Entonces, de esa manera, no tenemos que estar haciendo, ¿y qué dijo el médico? ¿Y qué hicieron los análisis? Simplemente preguntar hasta cierto límite sin
ponernos dentro de la intimidad de la persona. Por supuesto, si la persona tiene en ese momento, tal vez esté con ánimo para contestar, para contar desde el momento que entró, cómo entró, qué le dolía, qué estudios le hicieron, si lo van a operar o no lo van a operar. Entonces, bueno, ya queda en la libertad de la persona. Pero nosotros no nos conviene meternos a estar haciéndole pregunta y pregunta de esto y de lo otro, porque no ayuda a nada. El consejero tampoco se pondrá alegre cuando va a visitar al enfermo, ¿sí? Una actitud de vamos que todo está bien, hay que tener fe, y uno un poquito más entra con la serpentina, ¿verdad? No, no se trata de eso. No se trata también poner cara de amargo, cara de velorio. Significa entrar con un rostro que refleje paz, un rostro que marque que en nosotros está la seguridad de que Dios está con nosotros y que Dios a través de nosotros va a ministrar no solo en la enfermedad de la persona enferma, sino también en su estado de ánimo, en sus emociones, en sus sentimientos, en su espíritu, en sus pensamientos, que Dios va a obrar, como dijimos en otra oportunidad, de manera integral. No solo va a tratar con la enfermedad en el cuerpo, sino va a tratar con las otras áreas de la persona. Si nos ponemos demasiado alegres, empezamos, bueno, va, arriba ese ánimo, vamos, ¿qué clase de fe tiene usted? Esa actitud no va a ayudar, todo lo contrario, la persona con toda seguridad se va a sentir peor, porque si lo dice, lo vamos a recibir, y si no lo dice va a estar pensando, pero porque yo le cambiaría, que venga él o que venga ella a acostarse acá con lo que yo estoy padeciendo, este dolor o esta enfermedad, a ver si iba a venir tan fresco y alegre para decirme que le ponga ánimo. Tampoco ayudan comentarios superficiales, como bueno, no se aflija, está perfectamente bien, un poquito de tiempo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo? Sí, para nosotros que vamos a visitarlo no pasa nada, pero para la persona que está enferma, la persona que está sufriendo, que está con dolores, que sabe que la tienen que operar, sobre todo cuando se trata de enfermedades complicadas que tienen riesgo de afectar la vida de la persona, mucho más todavía. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, qué cosas decimos y cómo tratamos al paciente. Si el enfermo no quiere hablar, el consejero no tiene que obligar a la persona a hablar. Miren ustedes, la presencia silenciosa de cada uno de nosotros al lado de la persona, con eso es suficiente. ¿Sí? Puede decirle, no se aflija, tal vez está con algún medicamento fuerte, está medio dopado, medio dormido. Entonces le podemos decir, tranquilo, quédese tranquilo, no hable, sé cómo se siente, así que tranquilo. Y ahí está un ratito usted en silencio, sin decir nada, y luego le dice, si está en caso de estar despierto, le dice, voy a hacer una sencilla oración, y hace una oración se la llama conversacional. No es una oración religiosa, ¿eh? No es ponernos en el medio de la habitación o de la sala, oh Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo, como lo prometiste, y en el propicia. No, nada de eso. Una oración conversacional es conversar con el Señor Jesús. Hablar suavemente, porque Dios no es sordo para que estemos a los gritos. Los otros días en la escuela de pastores, hablando en cierta forma acerca de este tema, de las visitas a sanatorios, hospitales, les contaba la primera vez que me tocó en mi ministerio ir a un hospital y visitar a una persona enferma. No era un hermano de la iglesia, no lo conocía, me habían pedido de ir acá en el hospital de Quilmes. Bueno, fui y faltaban unos minutos para el horario de visita. Entonces, como no figuraba el horario, golpeé la puerta y salió un enfermero grandote con cara de malo, me dijo, ¿qué quiere? Y le dije, no, vengo a orar por tal y tal. No, todavía faltan, no sé si me dijo 5 minutos, 10 minutos. Bueno, está bien, espero acá. Bueno, cuando se cumplió el horario, vino el mismo enfermero grandote y me volvió a preguntar. Y yo le dije, no, vengo a orar por esta persona, yo soy pastor. Entonces me miró seriamente y me dijo, ore, pero por favor no grite. Y entonces, eso me dejó pensando. ¿Por qué me dijo eso? Porque evidentemente había pastores o hermanos o hermanas que iban a orar al hospital y hacían cultos.
y se ponían a gritar, gloria a Dios, aleluya, y hablar en lenguas. Y eso, no por nada, si usted pasa cerca del hospital, en las calles dice silencio hospital, porque lo peor que puede hacerle a una persona que está pasando una enfermedad, está internada, que está por entrar a una operación o que salió de una operación, es escuchar ruido. Y eso evidentemente era lo que hacían muchos, no digo todos, pero muchos evangélicos. Por eso este enfermero me llamó la atención y me dijo, no grite. Evidentemente había otros que no solo oraban fuerte, sino que hacían escándalo y molestaban a otros internados. Entonces uno debe tener en cuenta todas estas cosas. Al entrar al hospital no estamos yendo a la plaza, tenemos que entrar de manera silenciosa, con respeto. Si hay alguna enfermera o enfermero y no sabemos dónde ir, preguntarle con todo respeto también hacia dónde nos dirigimos, para que todo, como dice la Biblia, lo hagamos ordenadamente, porque en eso también está la presencia de Dios que viene con nosotros acompañándonos. ¿Cómo debemos ministrar al enfermo que va a ser operado? Por lo general se visita al enfermo antes de la operación, el día antes, porque a veces vio acá en Argentina, me dice, bueno, mire, mañana a las 4 de la tarde va a ser operado, y ustedes dicen, bueno, mañana a la mañana lo voy a visitar, pero resulta que cancelaron una operación y la tenían que operar a las 4 de la tarde, resulta que la pasaron para las 8 de la mañana. Entonces usted se quedó sin orar por esa persona que iba a ser operado, o ese hermano que iba a ser operado, o hermana. Entonces, tratar de un día antes orar, hacer una oración, y esa oración va a fortalecer en fe a la persona, y también en esa oración la vamos a estar encomendando en las manos del gran médico divino, ¿verdad? No solamente oramos para que el Señor esté presente, sino que también el Señor dirija la mano del cirujano, del anestesista y de todo lo que van a estar interviniendo en la operación. El punto 2 del apunte es orientación a los desahuciados. ¿Qué son los desahuciados? Son personas que tarde o temprano se van a morir, que no tienen posibilidades, salvo un milagro de parte de Dios. Y ministrar a un enfermo desahuciado no puede ser, sino es muy, muy difícil, porque entran a jugar un montón de cosas. El primer paso, como en todo el resto de la materia en todos estos lunes, es comprenderlo, es ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Cómo reaccionan los enfermos de muerte al acercarse a su fin? Reaccionan de varias maneras. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross escribió un libro acerca de la muerte, hizo un estudio con un montón de pacientes y otros médicos, y a raíz de ese estudio, ella menciona que las personas desahuciadas tienen 5 etapas por las cuales pasan las personas desahuciadas. La primera de ellas es negación de la realidad y aislamiento. Es decir, la persona niega, no, es imposible, no, y niegan lo que claramente los resultados están diciendo con respecto al futuro de su salud. Y en esto no nos estamos olvidando de que Dios puede ministrar en cualquier momento y hacer un milagro. Pero de las personas que han fallecido se ha estudiado, y lo primero que hace es negar la enfermedad o negar la realidad de que va a terminar su vida. Luego pasa otra etapa, la etapa del enojo. Se enoja contra la vida, si es creyente se enoja con Dios, se enoja con los médicos, se enoja con la familia, se enoja con el pastor o cualquier hermana o hermano que lo va a visitar, se enoja, porque esa es parte de la etapa. Y luego pasa a lo que se conoce como la etapa del regateo, ¿no? Ya no niega, ya se le pasó el enojo, pero ahí empieza como a hacer un intercambio, ¿verdad? A decir, bueno, Señor, si me das la posibilidad de salir de aquí, yo te voy a servir de una manera mejor, no voy a maltratar a mi esposa, o voy a ser un mejor creyente, o voy a... Esa es la parte del regateo, empieza a negociar con Dios, como diciendo, bueno, si me dejas vivir, entonces yo me comprometo a hacer tal o tal cosa. Y también ese regateo puede llegar a hacerlo con las personas allegadas, con la familia, ¿sí? O el caso del ministro, la hermana que vaya a orar
puede también, no, pues yo me comprometí, ya dije que si el Señor me saca de esta, voy a estar todos los días en el culto y voy a diezmar religiosamente. Y bueno, entra en ese regateo, ¿no? Señor, te cambio la vida, o sea, vos me das la vida y yo te ofrezco esto. Y lo último, la cuarta etapa es la depresión. Después de la negación, el enojo, el regateo, viene la depresión, donde la persona se da cuenta de la realidad, de la proximidad del término de su vida y entra en una etapa de depresión. Y la última, me faltaba otra. Acá no, parece que se me escapó. La otra etapa, la quinta, es cuando ya la persona está resignada. ¿Sí? La persona se resigna, se da cuenta y es como que se rindió, como que ya no hace más fuerza, como que ya no quiere pelearla y ahí está dispuesta a afrontar lo que venga. En todo ese tiempo, como siempre decimos, la última palabra no la tienen los médicos, la última palabra la tiene Dios. Y como Dios tiene la última palabra, usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos de prometer algo al enfermo o al enfermo desahuciado que no sabemos si Dios lo va a cumplir. Salvo que tengamos una revelación, pero bien concreta de parte de Dios que la persona va a sanar, no tenemos que arriesgarnos. Sí tenemos que poner fe, sí tenemos que confiar en Dios, pero no nos pongamos a prometerle al enfermo algo que posiblemente Dios no quiera hacer. En el punto 3 ya entramos a la pérdida de un ser querido, pero vamos a ver que una persona no solo está de luto cuando pierde un ser querido, hay otros momentos en la vida de una persona donde también está de luto. Todos lo vamos a experimentar, tarde o temprano la hemos experimentado, todos en alguna manera hemos perdido o vamos a perder algún ser querido. Entonces, la aflicción no solo es por la muerte de otro, ¿sí? Cuando alguien pierde, por ejemplo, en un accidente laboral, un accidente de tránsito, pierde un miembro de su cuerpo, la persona pierde algo importante y también entra el luto y la congoja. Alguien que por ahí estuvo mucho tiempo de novio y se rompe el romance cuando por ahí estaban a poco de contraer matrimonio, la separación matrimonial, el término de una amistad o ante la pérdida importante como puede ser un puesto, un cargo, una posición en el trabajo. Eso para la persona es una pérdida y eso le trae congoja, le trae tristeza. Entonces, la intensidad de la aflicción que vaya a tener la persona va a variar de acuerdo a la relación que tenía con, en este caso, con el difunto. Los lazos sentimentales, no es lo mismo la esposa o el esposo del que se murió que una tía tercera, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuanto más allegada está la persona, más tiempo vivió con ella, muchísimo más grande y más profunda será la aflicción. Entonces tendrá que ver la relación con la persona, los lazos sentimentales que la unían, el nivel económico y social del fallecido, la edad y el sexo y la forma que también murió. No es lo mismo que muera alguien a los 60 años que muera un chico de 15 años o 18 años, que recién empieza la vida, por así decirlo, ¿verdad? Tampoco en la forma, si es una persona que empezó a enfermarse cada vez más, y de pronto va internado y está una semana, 2 semanas en terapia y solo los informes son de los médicos cada vez más negativos y ya dice, mire, está en un estado crítico, la última palabra la tiene Dios, y bueno, sí sabemos, la última palabra la tiene Dios. Entonces, hay muchas personas que llegan un momento después de tanto tiempo, se dan cuenta que la persona enferma está tan grave que llega un momento tan invadida por cables, respirador y esto y lo otro, que hay personas que dicen, bueno, mejor que parta porque está sufriendo toda la familia. Pero una vez más, la última palabra, el momento, el tiempo, el horario, el minuto, el segundo que parta, está por supuesto en las manos del Señor. Entonces, no es lo mismo esta forma de morir después de una larga enfermedad y padecimiento que aquel que por un accidente de tránsito o un chico que va cruzando la calle y otro negligente que pasa alcoholizado lo choca y lo mata.
Cada una de esas situaciones, unas son de mucho mayor impacto que otras, ¿verdad? Todo esto influye mucho más en aquellas personas que quedan vivas y que de alguna manera quedan sumamente dolidos a causa de la pérdida del ser querido. Ahora bien, hay un proceso de enfrentarse a la aflicción. La expresión de dolor no solo es normal aquel que ha perdido un ser querido, sino que también es útil. Dios la ha puesto en nosotros porque es una forma de trabajar en nuestro cuerpo para expresando ese dolor, esa tristeza, nos ayude a ir recuperándolo más tarde. Si se reprime esa expresión, lo va a perjudicar a la persona emocionalmente en el futuro, con posibilidades en algunos casos de llegar a sufrir la depresión o algún otro problema. Hay dos maneras que tienen las personas en medio de la aflicción, dos maneras de reaccionar: llorar o hablar. Algunos ante el dolor lo único que hacen es llorar, llorar, no les salen palabras. En cambio, otras personas, según su forma, sus características, por ahí no lloran, pero sí hablan sobre la persona, lo que hacía, lo que estaba haciendo antes de fallecer, lo que hicieron en los últimos tiempos, lo que tenían programado. Entonces, son maneras que la persona tiene de descargar tensiones. Desde la primera clase dijimos que lo más importante para nosotros cuando vamos a asesorar, a aconsejar a alguien, es dejar que la persona escuche, porque ustedes lo dijeron en el trabajo práctico, porque de esa manera al escuchar la persona libera un montón de tensiones acumuladas y empieza a sentir como un alivio. Bueno, el llorar es una parte para liberar las emociones, o el hablar también es una forma que la persona tiene de aliviar la tristeza y la aflicción que está teniendo dentro de ella. Hay creyentes que tienen buenas intenciones, pero lamentablemente dicen: no lloré, sé valiente, los hijos de Dios no lloran. O bueno, listo, ya está, olvídate, empezá a vivir tu vida nueva, de nuevo, ¿verdad? Y esto lamentablemente impide satisfacer una necesidad importante en la vida, como es la necesidad de expresar, de que las emociones que están acumuladas aquí adentro del corazón afloren y puedan salir y esa persona se libere de la presión, porque para eso puso Dios las emociones. En el capítulo de las emociones dijimos que las emociones son puestas por Dios para ayudar al ser humano en distintas situaciones en las cuales se encuentra. El apóstol Pablo, por ejemplo, no dijo: no os entristezcáis. En 1 Tesalonicenses 4:13, el apóstol escribió: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los creyentes lloran, sí, pero sus lágrimas brillan con la esperanza de la resurrección. Jesús mismo fue el ejemplo. Miren, lloró ante la tumba de Lázaro, y en el Sermón del Monte él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, lo peor que podemos hacer es decirle a una persona: no llores, vos sos creyente, ¿cuántos años de iglesia tenés y estás llorando? No, lo peor que podemos hacer, porque el llorar es una descarga que todo ser humano necesita hacer para aliviar las tensiones que está teniendo dentro de sí mismo. Lo mismo, ustedes tal vez han participado de velorios y yo en algunos casos me quedé asombrado, ¿verdad? Cómo reaccionan unos ante la muerte del ser querido, están callados en silencio, o lloran, o hablan tranquilamente, y hay otros que se descontrolan completamente, se tiran sobre el cajón y se arma un escándalo, que empiezan a todos los que están ahí a ayudar, y grita, y algunos parecen reales, y otro es como que uno percibe como que me parece que se está haciendo para que los otros digan: ay, mirá cómo... son situaciones de las más difíciles que he vivido, ¿no? De personas que han hablado de fe y han hablado de esperanza que tenemos en Dios, y sin embargo cuando fallece el ser querido, que también es creyente, que sabe que va a descansar en los brazos del Señor, es como que expresan su quebranto, pero demasiado exagerado. Voy a decir: pero tenemos esperanza. Nunca me voy a olvidar al obispo Joe Prado. Si ustedes lo recordarán, él fue muchos años supervisor del Cono Sur,
Y él nos contaba en uno de los seminarios que falleció una tía que era creyente. Él estaba viviendo en Chile con su familia, en ese momento como supervisor, y el tío lo llama por teléfono y le dice, ha fallecido Carmencita, por ejemplo. Y el obispo Joe Prado dijo, gloria a Dios. Y el tío le llamó la atención, se enojó, ¿cómo gloria a Dios? Y eran creyentes los tíos. Y el obispo le dijo, sí, tío, gloria a Dios, porque ya está descansando en la presencia del Señor. Pero para decir gloria a Dios en esa situación y no reaccionar como reaccionó el tío del obispo Joe Prado, se necesita madurez cristiana, porque uno no deja de sentir dolor por el ser querido. Pero los que somos creyentes y tenemos familiares que están en el Señor, sabemos que la muerte, en cierta forma, es lo mejor que nos puede pasar. Porque el apóstol Pablo dijo, mientras yo esté en este cuerpo, corro el riesgo de perderme, porque si me mando una macana, en lugar de ir a la vida eterna, me voy a ir a la muerte eterna. Por eso él decía, pongo mi cuerpo en servidumbre. No vaya a ser que en algún momento yo me descuide y el cuerpo me empiece a dominar en cuanto a mis pasiones, actitudes o deseos. Entonces, él deseaba estar con Cristo, pero dijo, pero por causa de la obra sé que quedaré, hasta que llegó el momento que Dios estableció para su partida. Pero lógico, uno en una conferencia o en un estudio como este, en el instituto, podemos hablar de manera natural. Una cosa es hablarlo, una cosa es decir cómo voy a reaccionar el día de mañana, y otra cosa es cuando llega el momento y lo tiene que vivir la persona. La misma situación cuando dicen, no, yo si viene algún motochorro me quiere robar el celular, yo se lo entrego. Así dicen muchos. Sin embargo, cuando han vivido esa situación, después de contarla un montón de veces, todo lo contrario, se pusieron a resistir, se pelearon con el motochorro y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el momento de la crisis, no todos reaccionan con la cabeza. Afloran las emociones o el carácter, o no sabemos qué dentro de la persona, y puede decir, sí, toma el celular, llévate todo lo que quiera, la plata, no tengo ningún problema, o por ahí reaccionar con violencia porque la persona entra en una crisis y hace que reaccione de esa manera. Punto B, etapas de aflicción y el consejo pastoral. Hay tres fases o tres etapas. La fase de la crisis es la primera, ¿sí? Y comienza con la noticia del fallecimiento del ser querido, del ser amado, y dura hasta el momento del funeral. Cuando la muerte es repentina, como dijimos hace un ratito, eso afecta mucho más a la persona que queda viva. Es como un fuerte golpe. Siente, por un lado, una sorpresa, y por otro lado se siente como aturdida. Nos ha pasado a todos en el momento de perder un ser querido, es como que parece que estuviéramos viviendo como en un sueño, como diciendo, no puede ser lo que me está pasando, hasta que es como que se empieza a aclarar la mente y el corazón, y empezamos a reaccionar. Incluso a veces 2 o 3 días después empezamos a tomar conciencia que mamá no está más, o que papá no está más. La segunda fase es la fase crucial. Esa ya es después del tiempo del velorio, el sepelio, y dura aproximadamente unos 3 meses o un poquito más. No todas las personas tienen el luto el mismo tiempo, porque cada persona, dijimos, es un mundo aparte, reaccionan, viven, sienten de una manera diferente unas a otras. ¿Sí? Algunos tienen un luto mucho más largo, otros más corto, y nosotros no tenemos que juzgar a nadie porque decía, mirá, pero ya está haciendo esto, ya está haciendo lo otro. La angustia es mucho más intensa en las primeras 6 semanas de haber perdido al ser querido. El doliente es ahí donde, después de esos 3 meses, entre 3 y 4 meses aproximadamente, tiene que comenzar a trabajar para romper los lazos emocionales con el pasado, con el ser querido, ¿sí? Y también empezar a ver hacia adelante las expectativas hacia el futuro en cuanto a las relaciones con el fallecido. ¿Por qué? Porque tiene que hacer planes de acuerdo a que ya ahora no va a estar más, ¿verdad? Y ese proceso, sí, sin lugar a duda, es doloroso, pero es necesario. Entonces, es una situación muy, muy difícil, y es allí donde el consejero puede ser
puede ser de mucha ayuda en esta circunstancia si entiende el mecanismo de la pérdida de un ser querido y cómo funcionamos la mayoría de los hombres y mujeres ante la pérdida de un ser querido. Dijimos, es doloroso, pero es necesario. Y a veces hay personas que siguen, por ejemplo, mi suegra, cuando ella vivía, tenía una amiga acá cerca de casa, y cada vez que iba a visitar a esa amiga de la juventud, ya tenía mi suegra, ya tenía más de 70 años en ese entonces, le hablaba de Cristo y le predicaba, sí, yo tengo fe, decía la amiga, yo tengo fe, yo creo, sí, 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 pero resulta que esta mujer tenía en una repisa las cenizas de su marido. Tenía la ceniza de su marido y cada mes que se cumplía la fecha del fallecimiento, ella se servía una copa de vino y salud, querido, no sé qué cosa le decía. Y esa mujer estaba en depresión y la invitamos a la iglesia, vino una vez a la iglesia, pero seguía atada a esas cosas. Mi suegra le decía, tenés que sacarte eso de ahí, tenés que sacar porque eso te está atando emocionalmente, vos tenés que romper las ataduras porque ya no lo tenés más, lo tenés pero en tu mente y en tu corazón, ya no lo tenés físicamente. Bueno, lamentablemente pasaron los meses y entró en una profunda depresión hasta que lamentablemente llegó un momento que no comía más, se enfermó, la tuvieron que internar y al poquito tiempo falleció. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Todos podemos pasar por la pérdida de un ser querido, pero no todos reaccionamos de la misma manera. Entonces tenemos la fase 1, y en este caso que estaba mencionando, particularmente el enemigo es ahí donde se cumple, viene para matar, hurtar y destruir, porque se apodera de esas actitudes o situaciones y envuelve a la persona en la depresión para destruirla. Y por supuesto habrá sufrido también la familia que ellos tenían. Entonces tenemos la fase de la crisis, la fase crucial que va de cuando termina el velorio, el sepelio, a unos 3 o 4 meses, y la última fase que es la fase de readaptación. Es aquí donde el afligido tiene que reincorporarse, es ahí donde tiene que empezar a trabajar, a reincorporarse a la vida, a pesar de que el ser amado ya no está. Si trabajaba, volver al trabajo, volver a desarrollar las actividades. Si es viuda, debe buscar a otras personas que puedan ofrecerle protección y la compañía que su relación anterior le brindaba, ¿verdad? Las personas que han estado muchísimos años juntas, casadas, cuando pierden, sufren muchísimo más que por ahí la persona que hace 5 años que está casada. ¿Por qué? Porque han vivido prácticamente una vida junta, de cosas buenas, de cosas no tan buenas, han tenido hijos, han tenido nietos y todo ese, por así decirlo, ese paquete grande, de pronto se rompe y la persona queda completamente sola. Y tal vez ustedes han visto, como yo he visto, viudas acompañadas por un montón de familiares, pero que cuando una las veía en su forma de mirar, en la forma en que estaban calladas, estaban solas. Porque la soledad no pasa por la cantidad de gente alrededor, sino pasa por una cuestión que hay acá dentro del corazón. No todas las personas saben resolver inmediatamente la pérdida de un ser querido. Algunas, lamentablemente, no lo pueden resolver nunca, y su vida es un eterno sufrimiento, una eterna depresión. Muy bien, y aquí ya terminamos. Tengo 2 gráficos para mostrarles. Este gráfico es desde el momento que se presenta la amenaza hasta la crisis, ¿sí? En ese proceso de que se presenta la amenaza hasta la crisis, hay un proceso que si uno lo puede manejar, y si sobre todo tiene la ayuda de un consejero, de un asesor, puede llegar a evitar que se produzca una gran crisis. Entonces, el primer suceso es el desencadenante, ¿verdad? Donde comienza todo. Una amenaza, como dijimos, una tragedia, algún estímulo, algún problema, alguna pérdida de un ser querido, por ejemplo. Esto lleva a que, ¿ves la flechita media quebrada ahí hacia arriba? Aumento del estrés, aumento de la tensión o aumento de la ansiedad en la persona. Empieza ahí a aumentar debido a ese suceso desencadenante.
A partir de ese momento empiezan a movilizarse estrategias habituales, y empiezan ahí los intentos conscientes o inconscientes de solucionar aquel fracaso, aquel problema, aquella pérdida. Pero si esos intentos, esos primeros intentos fracasan, no se puede conseguir, no hay solución, entonces aumenta más todavía la tensión, aumenta más el estrés, la presión sobre la persona. Esto lleva a movilizar nuevos recursos de emergencia para tratar de evitar de llegar a la crisis. Entonces, los posibles resultados es la reducción de la amenaza externa, redefinir el problema, renunciar a objetivos fijos, y esto puede llevar al fracaso. De ahí sigue aumentando la tensión y ahí puede llegar al desborde de las capacidades y recursos que la persona tiene para llevar adelante cualquier situación de crisis. En los últimos años se emplea y se está usando muchísimo la palabra resiliencia. Todos los seres humanos tenemos resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es una capacidad natural que no tiene nada que ver con que ser creyente o no ser creyente, pero por naturaleza Dios puso en todos los seres humanos resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de soportar las pruebas más difíciles y salir adelante. Entonces, en aquellas personas que tienen resiliencia pero que no salen adelante es porque la presión, las emociones, la ansiedad y todo eso se conjuga y no la puede resolver, y la persona es como que en lugar de afrontar el problema, al contrario, se va hacia la crisis. Entonces, ese desborde de las capacidades que tenía, de recursos disponibles que por sí solo están dentro de todo ser humano, al no poder resolverlo, eso es lo que genera en la crisis. Ahí es donde la crisis puede ser una oportunidad, como dijo alguien, para crecer o para desaparecer. Una crisis puede ser un tiempo donde podemos crecer, donde podemos avanzar o podemos llegar a perder. El asunto es cómo y con qué actitudes ustedes y yo podemos afrontar las crisis que se presentan en la vida. Teniendo nosotros de nuestra parte la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, creo que tenemos muchísima, pero muchísima ventaja con respecto a los incrédulos. Pero, sin embargo, hay quienes son creyentes, años de iglesia, años de retiros espirituales, años de aparentemente tener fe, pero no han llegado a la presión tal que se han desbordado y han entrado en una crisis que, en lugar de aprovecharla para crecer y madurar, han hecho de ellos que tomaran la decisión, por ejemplo, de abandonar el camino del Señor, de bajar los brazos y no orar más, dejar de congregarse, ¿verdad? Y el último gráfico que les muestro es el proceso de la crisis. Volvemos a repetir, la tragedia que aparece, el desastre, una amenaza, una pérdida, una desgracia para una persona o para una familia, eso produce el primer golpe, un shock. Entonces, ante este golpe, ante este shock, empiezan a aparecer en el ser humano las primeras reacciones iniciales. Por ejemplo, fuertes emociones. Según lo que haya sufrido ese shock, según lo que haya producido ese shock, puede ser miedo, ira, ansiedad, frustración, culpa o también tristeza. También una desorganización personal, apatía, desesperación o hiperactividad. Hay personas que en medio de estas reacciones iniciales es como que quieren ir a todos lados, pero no van, quieren ir para todos lados, pero no van a ningún lado, ¿verdad? Lo otro son ideas extrañas, como por ejemplo, ante este shock grande, las reacciones iniciales son quitarse la vida, suicidio, alucinaciones, comienzan a dejar divagar su mente en fantasías, en cosas que no le van a traer o no le van a dar provecho a esa situación por la cual está pasando. Y la otra, las reacciones iniciales, dentro de las reacciones iniciales son las somatizaciones. Recuerden ustedes que si pasamos mucho tiempo con ansiedad, con nervios, nos va a afectar el organismo.
La palabra soma tiene que ver con el cuerpo, nuestro cuerpo. Eso puede desembocar en enfermedades físicas como gastritis, úlcera, subida de presión, problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes ven, están las reacciones iniciales, pero ven dos flechas. La flecha de la oportunidad y la otra flecha del peligro. Si uno trabaja con la flecha de arriba, sabiendo que es una oportunidad que tenemos para poder salir de esa crisis, hay estrategias que se llaman estrategias funcionales, que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Pero del cuerpo en todo sentido, que son expresión de sentimientos, lo que nosotros expresamos a causa de la situación que estamos viviendo, una integración cognitiva. ¿Qué significa integración cognitiva? La integración cognitiva tiene que ver con el proceso que un ser humano utiliza para organizar e integrar y poder interpretar lo que le está sucediendo, haciendo uso de su memoria, haciendo uso de sus capacidades de poder llegar a entender lo que le está pasando y cómo puede también, debido a lo que está pasando, resolver esa situación. También viene la elaboración del duelo, ese proceso de 3 meses, un poquito más en cada uno, el darse cuenta y empezar a pensar, ya no está más la persona que amo, lo que he perdido, y ahora tengo que afrontar lo que viene. Y lo otro, entre las estrategias funcionales, está el poder tener una adaptación conductual. ¿Qué significa esto, adaptación conductual? Es la capacidad que tienen todas las personas de aceptarse y adecuarse a los cambios físicos. Es decir, es la persona que se adapta a que ahora no va a estar más el esposo porque ha fallecido, o la esposa, o perdió, como dijimos, perdió un miembro de su cuerpo. Es adaptarse a los cambios físicos, pero también psicológicos. Y de esa manera actuar en esa situación, actuar de manera sana, estableciendo normas y conviviendo, darse cuenta que ahora va a tener que convivir o moverse de una manera diferente a cómo lo estaba haciendo hasta ese momento debido al contexto que está viviendo. Si lo hace correctamente, entonces la persona encuentra que tiene recuperación y eso le puede dar un crecimiento. Sobre todo a nosotros los creyentes, que entendemos que el sufrimiento nos permite madurar, nos permite aferrarnos más a Dios, nos permite crecer en el camino del Señor. Y sin lugar a dudas, cuando ustedes y yo sufrimos, tenemos mucho más autoridad para poder aconsejar a los que sufren. ¿Por qué? Porque la hemos pasado. Porque una cosa es que nos cuenten de la pérdida de un ser querido, y otra cosa es que yo haya perdido un ser querido y sé lo que se siente poder hablar con otro que acaba de perder un ser querido. Pero tenemos la otra flecha, la del peligro. Dijimos, una es la oportunidad, la otra es peligro. El peligro de las estrategias disfuncionales, las que no funcionan bien, que tiene que ver con huir, no aceptar lo que está sucediendo, o lo que agredir, empezar a agredir a las personas que quieren ayudarlo, que quieren acercarse, negar el problema. La pasividad es otro de los problemas disfuncionales. ¿Qué es la pasividad? Quedarse ahí y no hacer nada, como si el quedarse quieto y no hacer nada va a resolver la tragedia o la situación por la cual está viviendo, o la dependencia. Bueno, voy a depender de mis hijos, o voy a depender de aquello o de lo otro. Esos son estrategias disfuncionales. ¿Qué es lo que genera esto? Una crisis que se procesa mal, una crisis mal procesada. Eso puede llevar a la depresión prolongada. Todas las personas que pierden un ser querido entran en cierta forma en una depresión, pero cuando hablamos de depresión hay una depresión normal, que la persona llega a un momento donde empieza nuevamente a levantar el ánimo y se recupera. Pero en este caso, al no procesar bien la crisis que ha pasado, entra en una depresión prolongada, en quiebres nerviosos, dolencias que ya pasan a ser crónicas y lamentablemente, sobre todo en este tiempo, empiezan a ir al médico para que le recete algo y entran a lo que se denomina la farmacodependencia, una pastilla para dormir o dos o esto o lo otro.
Así que bueno, aquí tenemos la oportunidad de crecer, la oportunidad de resolver nuestros conflictos, sobre todo si tenemos al lado de nosotros un buen asesor, un buen consejero y con toda seguridad la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ojalá que podamos aprender de esto. No vamos a ir, usted y yo no vamos a ir con este cuadrito a encontrarnos con las personas que sufren, mira, vos estás en esta etapa, sino medianamente darnos cuenta que una persona ante una tragedia, una pérdida, una desgracia, entra en shock y ahí saber que las emociones empiezan a cambiar, que hay una desorganización personal, pero que todo esto puede ser una oportunidad para que la persona tome conciencia, se readapte su vida ante la ausencia del ser querido y pueda de esa manera afrontar el futuro con un buen ánimo, con buena actitud, haciendo lo que hay que hacer y de esa manera recuperando, por así decirlo, la paz y la felicidad en su vida. Y aquí viene el fin. Ahí hemos terminado.